En 8 sesiones, Dios nos estuvo enseñando acerca del tema de metanoia, que terminamos el domingo pasado. Metanoia, que significa arrepentimiento, que es básicamente un cambio de mentalidad, un cambio de una forma de pensar. Y dijimos que era necesario para nosotros cambiar nuestra forma de pensar, porque Jesús, cuando empezó su ministerio, él empezó diciendo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces él hablaba de arrepentimiento porque sin arrepentimiento es difícil para nosotros recibir lo nuevo que Dios quiere traer a nuestras vidas. Por eso él decía arrepiéntanse. Entonces arrepentirse no es solamente dejar la vida de pecado. No, arrepentirse es mucho más profundo que esto. En el griego literalmente significa pensar diferente. Pensar diferentemente. Es decir, que yo cambie mi forma de pensar, que yo cambie mi forma de ver las cosas, porque cuando Dios quiere traer algo nuevo a mi vida, Él va a necesitar romper ese viejo molde, esa vieja manera de pensar, esa vieja manera de vivir para traer lo nuevo a mi vida. Y estuvimos viendo muchas cosas por 8 semanas. Les recomiendo a que vayan a nuestros canales, a nuestras redes sociales y a nuestro canal de YouTube para ver esa serie de enseñanzas. Hay una playlist que se llama Metanoia y en esa playlist están todas las enseñanzas que estuvimos dando con respecto a este tema. Hoy vamos a empezar una nueva serie, un nuevo tema, y vamos a ver 12 claves o 12 llaves para conocer a Dios. 12 llaves o 12 claves para conocer a Dios, porque muchos viven su vida preguntándose: ¿cómo hago para conocer a Dios? No conozco a Dios. Quisiera conocerlo a Él, quisiera escuchar a Dios. Muchos me dicen que yo he escuchado a Dios, Dios me estuvo hablando, estuve escuchando la voz de Dios claramente, pero desde que soy cristiano o cristiana nunca he experimentado esto. Nunca lo he experimentado, solo escucho y oigo por allí que Dios le habló a alguien, que alguien estuvo meditando y oyó claramente la voz de Dios, pero a mí me cuesta tener ese nivel de interacción con Dios. Me cuesta escuchar y entender lo que Dios quiere para mi vida, pero muchas veces sucede porque estamos en un cierto nivel de conocimiento de Dios. Estamos en un cierto nivel de interacción con Dios. Por eso hay algunas cosas que nos son difíciles de recibir de parte del Señor. Hay personas que conocen a Dios de una cierta forma y pues obviamente todo lo que saben de Dios es lo que se les cuenta. Yo escuché esto, mi pastor vio esto, mi pastor experimentó esto, tal persona escuchó esto, tal hermano escuchó, experimentó esto. O sea, todo lo que saben de Dios es lo que está escrito en la Biblia y al mismo tiempo lo que la gente cuenta con respecto a Dios. Hay otras personas que de vez en cuando oyen la voz de Dios, de vez en cuando tienen una interacción con Dios. Hoy Dios me habló a través de la palabra en la iglesia. Fue tremendo, fue poderoso. Hay algunas personas que lo viven así. Y hay otras personas que pueden decirles que, wow, yo estaba orando y meditando, esto me ha dicho el Espíritu Santo. Y al día siguiente, esto me ha dicho el Espíritu Santo. O sea, es como si todos los días tienen una cierta interacción, un nivel de interacción con Dios que les permite escuchar claramente a Dios y saber claramente qué decisión tomar, qué paso seguir, qué hacer. O sea, como que se les hace mucho más fácil porque han llegado a un nivel de interacción, de comunión con Dios que los lleva a conocer a Dios un poco más profundamente y a conocer por ende su voluntad. La Biblia nos dice de Moisés que Moisés hablaba cara a cara con Dios. Moisés tenía un nivel de interacción y de conocimiento de Dios totalmente diferente al de muchas personas. Incluso hay mucha gente en este nuevo pacto, desde la muerte de Cristo en la cruz, que no han tenido interacción con Dios como Moisés la tuvo, que no han interactuado con Dios, hablado con Dios como Moisés tuvo. ¿Será que es un nivel que está cerrado, prohibido? ¿O es que realmente Dios quiere llegar o sea, a ese punto donde todos sus hijos puedan interactuar con Él así de esa forma? La verdad es que Dios se quiere revelar. Dios quiere ser conocido y Dios nos quiere conocer a nosotros. Dios quiere ser conocido y Él nos quiere conocer. Dios quiere conocernos, Él quiere esa interacción completa con nosotros. Él no quiere que sea un Dios alejado. Él no quiere ser un Dios
de lo cual nosotros digamos, es que es un Dios por allá. No, Dios no quiere ser un Dios alejado. Él quiere ser un Dios cercano a nosotros. Él quiere darse a conocer. Él quiere darse a conocer. Él quiere que tú lo conozcas a Él. Él quiere que Él te conozca profundamente. Dios quiere conocernos. Por esto en esta serie de enseñanzas vamos a ver esas claves para conocer a Dios. O sea, cómo llego a conocer a Dios profundamente. Como esos hombres que siempre dicen, Dios me ha hablado hoy. Mañana dice que Dios le habló. Miércoles dice que Dios le habló. O sea, todo el tiempo Él escucha la voz de Dios claramente. ¿Cómo llegan a ese nivel de conocer a Dios profundamente? Es lo que estaremos viendo en esta serie de enseñanzas acerca de conocer a Dios. Así que te animo a que sigas y que avances. Así que vamos a ver la palabra del Señor, en la palabra del Señor, en el libro de Daniel, capítulo 11, versículo 32. Vamos a ver la palabra del Señor en Daniel 11, 32. Daniel fue un profeta tremendo que tuvo demasiadas revelaciones de parte de Dios, incluso muchas revelaciones de los tiempos en los cuales estamos viviendo. Daniel las tuvo. Cuando nosotros estudiamos el Apocalipsis y estudiamos los tiempos finales, Daniel es uno de los libros, junto con Apocalipsis y el libro de Tesalonicenses, que nos da revelaciones acerca de los tiempos finales. Entonces, es un nombre que Dios ha usado mucho en la revelación, en lo profético, en distintas cosas. Y Daniel nos da cosas específicas. Él hablaba en esa visión profética. Él decía en la versión Palabra de Dios para Todos, él dice, el rey del norte utilizará sus halagos y mentiras para aprovecharse de los que violan el pacto sagrado. Les voy a leer este mismo pasaje bíblico en la Reina Valera para que lo entiendan un poco más. O sea, básicamente es Daniel, capítulo 11, versículo 32. La Biblia nos dice, con halagos hará apostatar a los que obran inicuamente hacia el pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. Dice, el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. Dice, el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. Eso dice la Biblia de las Américas o la Reina Valera, que es muy similar a esto. Pero cuando leemos este pasaje bíblico en otras versiones, por ejemplo en la NTV dice, capturará con adulaciones a quienes desobedecen el pacto. Sin embargo, el pueblo que conoce a su Dios se mantendrá fuerte y lo resistirá. Y en la versión Dios, o sea, Palabra de Dios para Todos, PDT, dice, el rey del norte utilizará sus halagos y mentiras para aprovecharse de los que violan el pacto sagrado. En cambio, los que sí conocen a Dios seguirán firmes en cumplir con el pacto. Estamos en tiempos muy difíciles donde hay mucha corrupción, hay mucha mentira, muchas falsas doctrinas y hay mucha gente que que está dejando la fe. Estamos en tiempos difíciles, la fe está siendo muy combatida, sumamente combatida. Y aquí Daniel nos da un aspecto específico. Él dice cuando ese rey del norte iba a empezar a tratar de adular al pueblo de Dios, de distraer al pueblo del Señor, de seducir al pueblo del Señor, él dice que muchos van a abandonar. Pero los que conocen a Dios son los que se van a mantener firmes. Los que conocen a Dios son los que se van a mantener firmes. Cuando lo leemos en algunas versiones en francés, por ejemplo, que es mi idioma materno, en francés dice, los que conocen a Dios, los que conocen a su Dios son los que harán hazañas. En esos tiempos difíciles son personas que van a hacer cosas milagrosas, cosas tremendas, cosas excepcionales, los que conocen a Dios. Entonces, Daniel está hablando de algo en específico. Dice que hay algunos que conocen a Dios y algunos que son pueblo de Dios, pero que no conocen a Dios. Entonces, esas personas que no conocen a Dios profundamente son los que se dejan llevar por distintos vientos de doctrinas, que sueltan fácilmente su fe, que no experimentan cosas tremendas y excepcionales. Los que sí conocen a Dios hacen hazañas, hacen cosas tremendas, viven vidas milagrosas, vidas extraordinarias. Si yo conozco a Dios, mi vida no puede ser una vida ordinaria, es imposible.
Si yo conozco profundamente a mi Dios, como lo hizo Moisés, como lo hizo gente como Elías, que conocieron tanto a Dios, que pudieron enfrentarse a un ejército de 400 o un poco más de 400 profetas de Baal y decirles, yo conozco a mi Dios. Vamos a hacer un enfrentamiento y vamos a ver, el que haga caer el fuego del cielo, o sea, de él, o sea, es el Dios verdadero, o sea, el Dios verdadero es del que haga caer fuego del cielo. O sea, Elías tenía tanta certeza porque él conocía a Dios. Él conocía a Dios. Hoy en día se nos hace una prueba tan sencilla como, no sé, la que sea, prueba frente al pecado, lo que sea, y dudamos de nuestro Dios porque no lo conocemos. No tenemos una vida profunda de conocimiento de Dios. Lo conocemos por allí, más o menos. Entonces, él dice que los del pueblo que conocerán a su Dios se mantendrán firmes, 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 o harán hazañas, cosas extraordinarias, cosas tremendas, porque conocen a su Dios. Y en la Biblia toda la gente que hicieron cosas tremendas fueron personas que conocían a su Dios, que conocían profundamente a Dios, que conocían a Dios. Así que en esta enseñanza vamos a estar viendo estos puntos. Ahora, hay distintos niveles de conocimiento de Dios. Hay distintos niveles. Y hay 3 niveles específicos de conocimientos de Dios que nosotros podemos definir de lo que podamos estudiar. O sea, básicamente, y esto lo vemos en analogía con cómo nosotros conocemos a los seres humanos. Por ejemplo, hoy en día, si yo les pregunto, Donald Trump, ¿quién lo conoce? Pues yo creo que muchos van a levantar su mano. Muchos van a levantar su mano. Yo conozco a Donald Trump o Joe Biden, que era presidente de Estados Unidos antes de Donald Trump. O Barack Obama. ¿Quién lo conoce? Muchos van a levantar su mano. Muchos levantarán su mano. Entonces, ¿por qué usted dice que conoce a Barack Obama? O conoce a Donald Trump, o conoce a ese presidente. ¿Quién conoce al apóstol Pablo? Muchos van a levantar la mano. Muchos. Muchos levantarán la mano. ¿Quién conoce a Pedro? Muchos van a levantar su mano. Porque conocemos a Pedro, a Pablo, a Donald Trump, a Joe Biden, a Barack Obama, a distintos presidentes, distintas personas, por alguna razón, porque recibimos alguna información acerca de ellos. Cada uno de nosotros ha recibido una información por las noticias, por lo que pasa por la tele, por lo que pasa por las redes sociales acerca de ellos. Y en cuanto al apóstol Pablo, por lo que dice la Biblia acerca de él. En cuanto al apóstol Pedro, también por lo que dice la Biblia acerca de él, por lo que predican los predicadores, los pastores, los maestros y todo. Conocemos a Pablo, pero no vivimos en su tiempo, nunca. Nunca hemos hablado con Pablo, nunca. Pero decimos que lo conocemos a él. ¿Por qué? Porque lo conocemos a él por información. Por información. Sabemos lo que se dice de Pablo, lo que se ha dicho de Pablo y lo que se está diciendo en este momento de Pablo, lo que se está diciendo en este momento del apóstol Pedro, lo que se está diciendo en este momento de Joe Biden, de Barack Obama, de Donald Trump y de cualquier otra persona. Por ahí, de Putin o del que sea. Entonces, conocemos a cada una de esas personas por información. Como hay mucha gente en el mundo y hay muchísimos cristianos incluso que conocen a Dios por información, por lo que se les ha dicho a ellos acerca de Dios. Por lo que se les ha dicho, por lo que los predicadores han dicho acerca de Dios, por lo que leen en la Biblia acerca de Dios, por lo que cualquier maestro les enseña acerca de Dios. O sea, conocen a Dios por información. Pero ¿será que han interactuado en algún momento con Dios? ¿Han escuchado a Dios? O sea, directamente muchos no. Pero conocen a Dios. Entonces, si le dicen, ¿conoces a Dios? A Jehová de los ejércitos, al Señor Jesús, al Espíritu Santo, va a decir, sí. ¿Por qué? Pues porque se me ha dicho esto. Porque la Biblia lo dice. Entonces muchos conocen a Dios por información. Porque se les ha dado alguna información acerca de Dios.
que en la Biblia él llamó a Abraham en Génesis capítulo 12, lo dijo que saliera, o pues básicamente de su patria, o sea, de su país, de su patria, de su parentela, de la casa de su padre, para el territorio que le iba a enseñar. Hemos visto a ese Dios librando a ese pueblo de Israel de la cautividad, de ahí de Egipto. Hemos visto a ese Dios moviéndose con David, dándole victoria. Hemos visto a ese Dios haciendo muchas cosas, pero en la Biblia. Entonces conocemos a Dios, o muchos conocen a Dios por información, por información. Y apuesto que muchísima gente en las iglesias conocen a Dios, o mucha gente que se dice ser cristiana o creyente, o que asistan a algunas misas, conocen a Dios por información de lo que se les ha dicho acerca de Dios. No conocen a Dios como Moisés lo conoció, como Abraham lo conoció, como David lo conoció, como Pablo conoció a Dios, como Pedro conoció a Dios y como algunos hombres y mujeres también han conocido a Dios. Conocen a Dios por información, alguna información que han recibido acerca de Dios. Eso es lo que saben, es lo que conocen de Dios. Y hay otro nivel de conocimiento, es el nivel de conocimiento que nosotros tenemos, por ejemplo, con el maestro que tuvimos en la escuela, con, no sé, no sé, el vecino que tenemos ahí al lado de nuestra casa, con el pastor en la iglesia, con nuestros hermanos y nuestras hermanas y toda esa gente que nos rodea. Ese nivel de conocimiento es el nivel de conocimiento que decimos que es conocer a una persona o a una entidad por interacción. Interactuamos con esa gente. Yo interactúo con mi hermano, con mi hermana. Hoy tuve una llamada larga con mi padre desde Francia. Hoy tuve una llamada con ciertas personas, hablé con ciertas personas, interactúo con esas personas. Están lejos, pero no nos vemos todos los días. No hablamos todos los días, pero de vez en cuando interactuamos. No puedo decir que con Donald Trump yo lo conozco por interacción, porque pues no tengo ninguna interacción con él. Él ni me habla a mí, ni yo le hablo a él. O sea, no hay comunicación entre nosotros. No lo hay. No puedo decir que conozco al apóstol Pablo por interacción, porque nunca he interactuado con él. Sé lo que dice la Biblia de él, por eso yo lo conozco a él por información. Pero no puedo decir o pretender que lo conozco por interacción, porque nunca he tenido ninguna interacción con él. Entonces hay mucha gente que no han tenido interacción con Dios, solo lo conocen por información. Lo que se les dicen y todo, incluso oran pero sin realmente tener una interacción. Repiten cosas por repetirlas, pero no es realmente una comunicación como tal. Sin embargo, hay otros que están en un nivel un poco más profundo de conocimiento de Dios, donde interactúan de vez en cuando con Dios. Cuando van a la iglesia, oran y por ahí escuchan o presienten la voz de Dios y dicen, sentí que Dios me habló o me contestó, pero no es algo constante, ¿ven? O sea, lo conocen hasta un cierto nivel. A esa gente el Señor les dice cositas, pero no cosas muy profundas, ¿ven? O sea, el Señor les revela cosas, pero no tan profundas, ¿ven? El pueblo de Israel, los judíos y todo ese gentío que seguía a Jesús, conocía a Jesús, interacción. Todo ese gentío seguía a Jesús y lo conocía por interacción. Ellos interactuaban con él, escuchaban sus prédicas. Algunos le decían, maestro, ¿qué tenemos que hacer? Maestro, esto, maestro, aquello, lo otro. O sea, interactuaban con Jesús. Algunos de los discípulos de Jesús también lo conocían a él por interacción. Algunos lo conocían por interacción, porque interactuaban con Jesús. De vez en cuando Jesús les contestaba, ellos le hablaban a Jesús, y eso era básicamente el tipo de relación que ellos tenían con él. Y muchos cristianos están en este nivel de conocimiento de Dios, interactuando con él. Algunos interactúan con él como si fuese un hermano. Con ese hermano yo hablamos a veces muchas más veces ya a la semana. Hay momentos donde conozco a esa gente, o sea, básicamente nosotros interactuamos porque hablamos semanalmente, hablamos
diariamente hablamos con esas personas. Yo interactúo con mis hermanos, yo interactúo con mis padres, interactúo con mi madre, interactúo con mis amigos, interactúo con ellos. Entonces, a veces también nosotros estamos con Dios en ese nivel de conocimiento, donde estamos interactuando con Dios nada más. Ese es el nivel de conocimiento de Dios por interacción. Es el nivel de conocimiento de Dios por interacción. Interactuamos con Dios. ¿Ven? Como, o sea, cada uno de nosotros lo hace. Yo voy a la iglesia, hablo, el pastor me habla de Dios. Mientras el pastor está predicando, siento que Dios me está hablando. Yo oro y siento que estoy recibiendo algunas respuestas de Dios, pero es una interacción. Es una interacción. Y hay un nivel mucho más alto. Es un nivel mucho más alto porque la Biblia en el griego, en el Nuevo Testamento, usa dos palabras para hablar de conocer a Dios. Usa la palabra ginosko, que es conocer a Dios, y usa la palabra epiginosko, que es como si fuese un conocimiento profundo, un conocimiento perfecto, un conocimiento mucho más alto de Dios. Un conocimiento mucho más alto de Dios. Epiginosko. Y ese nivel de conocimiento es el nivel de conocimiento por o en intimidad. En intimidad. El nivel que alcanzó Moisés, el nivel que alcanzó Abraham, que Dios en Génesis capítulo 18 y 19, en el capítulo 18 precisamente el Señor dice, ¿esconderé yo algo a mi amigo Abraham? Ese nivel donde Dios ya no tiene secretos. O sea, para esa gente, el Señor les revela secretos para las naciones, secretos de su vida, secretos. O sea, ese nivel de intimidad, ¿ver? Es el nivel que alcanza un esposo y una esposa, un novio que ya ha llegado a un nivel más profundo con su novia o con su prometida, o un esposo con su esposa, ese nivel de intimidad donde esos secretos ocultos empiezan a ser revelados. Todo el mundo me conoce, pero cada uno me conoce a un nivel específico. Y a usted también. Todo el mundo la conoce a usted, pero cada uno le conoce a usted a un nivel específico. Hay personas que conocen a cada uno de nosotros, a Ana por interacción, por información. Algunas personas han oído, hay una Ana por ahí que existe. Nunca han interactuado con ella, tienen una opinión de ella. Hay personas que interactúan con Ana. Y hay personas que conocen a Ana íntimamente. Su esposo, por ejemplo, si ella tiene esposo, la conoce profundamente. Y conoce aspectos de su vida que nadie conoce. Y es a ese nivel que Dios quiere llevarnos, a ese nivel de conocimiento en intimidad. Ese nivel de conocimiento en intimidad. Porque muchos conocen a Dios por información de lo que se ha dicho de Dios en la Biblia y de lo que los predicadores enseñan y predican acerca de Dios. Algunos interactúan de vez en cuando con Dios. Entonces Dios les dice algunas cosas, pero no todo. Dios interactúa con ellos, pero no todo. No todo. Él habla de ciertas cosas, pero no les revela todo. Porque son como ese pueblo en general. Ven, Jesús cuando enseñaba a los discípulos, enseñaba a la multitud. Y hablaba en parábolas la mayor parte del tiempo. Después, Él se reunía con los 12 y les daba más y les explicaba más profundamente las cosas. Y después de esos 12, Él llevaba a los 3, a Pedro, Juan y Santiago, en su intimidad. Y a ellos Él les decía cosas muchas más profundas. Y es a ese nivel que Dios nos quiere llevar. Ese nivel donde Dios nos revela secretos profundos acerca de las naciones, acerca de tu vida, acerca de tu familia. Secretos más profundos, cosas más profundas donde tú puedes escuchar a Dios de una forma clara, más constantemente. O sea, hoy lo puedes escuchar, mañana también, pasado mañana también, hoy puedes saber. O sea, aun cuando estás distraído, sabes que ahí Dios me habló. Sé que esto es su voz, esta es su voz. O sea, ese nivel de interacción ese nivel de conocimiento, por intimidad, es a ese nivel que Dios los quiere llevar.
Por eso cuando él compara la relación de Dios con su pueblo, él compara la relación de una novia con su novio, de Cristo con la novia que es la iglesia, la esposa, la futura esposa de Cristo. Porque él quiere llevarnos a ese nivel de intimidad y ese nivel de conocimiento donde él nos conoce profundamente a nosotros y donde nosotros le conocemos a él, pero donde estamos en esa relación muy íntima con él. Es el nivel al cual Él nos quiere llevar, pues, precisamente. Es el nivel al cual Él nos quiere llevar específicamente. Entonces es lo que Dios quiere. Cuando Jesús oraba por los discípulos en Juan capítulo 17, versículo 3, Juan 17, 3, Jesús dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Parte del plan de Dios en esta vida eterna que nos ha dado es que nosotros le conozcamos a Él profundamente. Cuando lo vayamos a ver en el griego, él usa la palabra epiginosko, o sea que nosotros lleguemos a ese conocimiento profundo, íntimo, completo de Dios. Es a ese nivel de conocimiento de Dios que Él quiere llevarnos. Un nivel de conocimiento en intimidad, por intimidad, por intimidad. El apóstol Pablo en Filipenses 3, 8 a 10, él decía, y aún más, yo estimo como pérdida todas estas cosas, Filipenses 3, 8 a 10, en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Ese hombre llegó al punto donde para él todos sus títulos, todas las cosas que él había alcanzado era como pérdida, era como lodo. Él dice, ¿a causa de qué? Del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Oh, cuando yo lo conozco a Él profundamente, hay cosas que ya no tienen valor para mi vida. Hay cosas que ya no tienen importancia para mi vida. Hay anhelos que ya no son anhelos para mí. A ese nivel de conocimiento de Dios, hay cosas que pierden importancia. Hay cosas que pierden importancia. Y dice, y lo considero como basura. Esos títulos, esas cosas que eran su gloria, ya pierden. ¿Ves? Estás luchando en tu corazón todavía con esos deseos propios, con esa voluntad propia, con ese amor al dinero, ese amor al pecado, ese amor a distintas cosas, porque hay un nivel de conocimiento de Dios que no has alcanzado todavía. Y ese nivel es el que te va a llevar a ver que todas esas cosas no valen nada. Esas cosas a las cuales te estás aferrando no valen nada. Nada. Ven, es como un hombre que ama tanto a su esposa y la conoce tanto que está dispuesto a soltar todo y a cambiar su vida por ella, por amor a ella. Ven, o sea, es un nivel sumamente alto. Cuando uno no conoce, a uno como que no te importa mucho, no va a querer hacer cambios. Piensa en las relaciones que tienes. Por tu padre, por tus hermanos, no has querido cambiar nunca, nunca. Hay hombres que tenían actitudes o vivían de una cierta forma o se vestían de una cierta forma y no querían cambiar eso para nada. Hasta cuando conocieron a alguien que importaba demasiado para ellos, y esa persona quiso que ellos hicieran cambios. Cambia tu forma de vestirte. Ellos como que, está bien. O sea, por ti voy a estar dispuesto a cambiar esto. Ya esa cosa a la cual yo me aferraba, lo suelto. ¿Ven? O sea, es ese nivel de conocimiento de Dios que me lleva a llegar a un punto donde el pecado ya no tiene valor. Ese pecado que era tan precioso para ti, por tanto conocer a Dios, ya no tiene valor. O sea, ya no tiene importancia. O sea, por tanto valor y tanto amor que le tienes a ese Dios. Y el hecho de conocerlo a Él profundamente. ¿Ves? Esa riqueza que te atormenta demasiado, cuando lo conoces a Él,
entiendes que Él te puede dar o sea, todo lo que puedas imaginar y mucho más allá de lo que puedas imaginar. Las cosas que eran tentaciones dejan de ser tentaciones. Pero aquí el apóstol Pablo lo dice, o sea, esas cosas que eran valiosas para mí, ya no las veo como valiosas, como basura las veo, a causa del incomparable valor de conocer a Cristo, mi Señor, por quien lo he perdido todo. Y dice en el versículo 9, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Y dice, y conocerle a Él y el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. El apóstol Pablo nos dice algo clave. Muchas cosas que tenían valor en su vida, por el hecho de conocer a Dios, a Cristo, dejaron de tener relevancia y valor. Primera de Juan 4:8 dice, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Él relaciona directamente el amor y la manifestación plena del amor con el hecho de conocer a Dios. En 1 de Corintios 13 nos hablan de todo lo que es del amor. El amor todo lo perdona, todo lo sufre, todo lo excusa, todo. O sea, todo. Dice todo. No busca, o sea, su propio interés. O sea, básicamente, habla de todas esas características del amor. Si nosotros llegáramos a fallar en algún aspecto, que nos puede perdonar, que juzgamos, que hacemos esto, aquello, otro, sentimos que no somos perfectos en el amor. Entonces, aquí este versículo se aplica. No lo conocemos. Porque mientras más lo conozco, más empiezo a ser como Él. Pero no se para allí. No, empiezo a vivir como Él. Y empiezo a manifestar su vida, su carácter, y hasta su poder empieza a ser real en mí. O sea, es como si Dios se personifica en mí y empiezo a vivir una vida de milagros. Y la gente alrededor de mí empieza a ser impactada por mi vida a causa del hecho de que conozco a Dios y llego a ser como Él. Y empiezo a vivir como Él. Y lo que Él es, eso soy. Y lo que Él tiene, eso tengo. Lo que Él puede hacer, eso puedo hacer. Y mi vida empieza a ser una vida milagrosa. O sea, básicamente, conocer a Dios es profundo, es mucho más que simplemente decir que yo sé lo que Dios ha dicho de mí, que yo sé. No. Es totalmente diferente. Vean a esa gente que conoció a Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. No fueron personas ordinarias. Eran personas extraordinarias. Abraham, por el simple hecho de conocer a Dios y esa relación, Isaac el mismo, o sea, el pacto que ellos tenían con Dios hasta los llevó a ser tan próspero al punto que hasta reyes tenían miedo, le tenían miedo a esos hombres. No eran hombres normales. La Biblia nos dice que hasta Abimelech vino a hacer un pacto con Isaac para decir, júranos que no nos vas a hacer daño. ¿Qué pasó con ese Isaac? Isaac tenía un pacto fuerte con Dios. Un pacto que él heredó de su padre, pero un pacto fuerte tenía Isaac con Dios. Fuerte. Abraham tenía un pacto con Dios. Imagínense, ese Abraham fue y derrotó reyes. Abraham, que salió de Ur de Caldeos, con esa familia que él tenía, esos siervos y esa riqueza que él tuvo. Cuando reyes se levantaron en contra de Sodoma y Gomorra, vinieron y llevaron cautivos a esos reyes de Sodoma y Gomorra, incluyendo a Lot y a su familia. Cuando a Abraham le llega ese mensaje, Abraham alista a sus siervos y va a la guerra contra esos reyes. La Biblia lo dice, lean el libro de Génesis. Abraham va a la guerra. Abraham derrota a todos esos reyes, hace libre a dos reyes, al rey de Sodoma y al rey de Gomorra, y a todo el pueblo que fue llevado cautivo. Él libra a Lot y a su familia, y él regresa con todo el botín. Después le entrega a todos los reyes de Sodoma y Gomorra, o sea, ese dinero, y solo quita lo que le iba a servir a sus siervos. ¿Cómo un hombre podría ser tan poderoso al punto de derrotar reyes? Un hombre común. No era un hombre común, era un hombre extraordinario, porque era un hombre que tenía un pacto fuerte con un Dios eterno. Él conocía a su Dios.
Él conocía a su Dios. Cuando él va donde al faraón, o sea, en Egipto, en Génesis capítulo 12 y 13, la Biblia nos dice que cuando el faraón toma a su mujer, Abraham no hizo nada. Dios fue quien fue a hablar al faraón. Dios fue quien le fue a hablar o sea, el Señor hirió al faraón y a los que estaban en Egipto con una plaga, con algo en específico. Y el faraón empezó a entender que no, o sea, ese hombre es un hombre tremendo. Él dijo, no, 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 o sea, vete con tu mujer. ¿Qué tengo que hacer yo? Lo mismo pasó con Isaac y su esposa, con Rebeca. Abimelech la tomó porque Isaac dijo, es mi hermana por miedo, pero el Señor mismo hirió a Abimelech y a su gente. O sea, cuando uno conoce a Dios y tiene un pacto fuerte con Dios, mira, tus batallas no las peleas tú. El Señor las pelea por ti. El Señor las pelea por ti. Te lo prometo, el Señor las pelea por ti. El Señor pelea esas batallas por ti. Entonces el apóstol Pablo habla de eso. O sea, conocer a Dios profundamente. Y Daniel lo decía, el del pueblo que conocerá a su Dios, que conoce a su Dios, seguirá firme en cumplir con el pacto. En otras versiones dice, hará como si fuese hazañas, hará cosas extraordinarias. Cuando conoces a Dios y eres un hombre de su intimidad, Dios hace las cosas, organiza las cosas, las desorganiza por ti. Cuando tienes un pacto fuerte con el Señor, así hace Él. Así hace Él. Él hace así. Decide ser un hombre y una mujer de su intimidad. Una persona que conoce a Dios íntimamente. No solo por interacción, no solo por información, pero una persona que le conoce íntimamente. Así que hoy empezamos esta serie y por varias semanas vamos a ver 12 claves para conocer a Dios íntimamente. Para conocer a Dios profundamente. 12 claves. Las vamos a estar viendo paso a paso y vamos a ver a Dios concretamente. Pero es importante entender esto. Si yo no conozco a Dios profundamente, hay áreas de mi vida que no van a vivir cambios. Que no van a vivir cambios. O sea, les digo, cuando uno conoce a Dios, hay cosas tremendas que Él hace. Sadrach, Mesach y Abednego conocían tanto a su Dios que cuando les amenazaron con fuego, ellos dijeron, Rey, esto no nos da ni miedo. Entraremos allá, nuestro Dios nos va a salvar. Nuestro Dios nos va a salvar. Nuestro Dios nos va a sacar de allí. Nuestro Dios nos va a sacar de allí. El Señor lo va a hacer. Cuando uno conoce a Dios profundamente y tiene un pacto con Dios, Dios hace las cosas de una forma que uno no se imagina. Él se encarga de tus asuntos. Él se encarga de todo porque Él sabe que este hombre, esta mujer, es una mujer, es un hombre de mi intimidad. No es cualquier cristiano. Es un cristiano de mi intimidad. Es un cristiano de mi intimidad. Les conté y le conté a varias personas ese testimonio donde yo, cuando estaba estudiando, o sea, estaba en una escuela pública a hacer un examen, fui y una pandilla, uno de los líderes me vino a amenazar en el salón de examen. Y yo no dije nada, simplemente me volteé, le oré al Señor, le dije al Señor, Señor, tú sabes que aquí, o sea, yo no puedo defenderme, tú eres quien me defiende, Señor. No sé quién le habló a ese hombre, él volvió con su gente a pedirme perdón en el salón, en la pausa, o sea, cuando hicimos una pausa, en el break que tuvimos. Volvió a pedirme perdón y ellos nos hicieron escolta, a mí, a mis compañeros, para salir de esa escuela pública porque al fin de cada día de examen pegaban a la gente, hacían cualquier cosa. O sea, sin mover un dedo, solo le oré al Señor, el Señor se encargó de su caso. ¿Ven? O sea, Dios es tremendo. Y tengo algo, o sea, algo que pasó que cuando mi madrastra tenía algunos problemas con mi padre, pasó una situación que mi padre, como él tenía varios terrenos y todo lo demás, él me dijo a mí, me llamó porque él estaba de viaje, me llama y me dice, ve en el cuarto nuestro y toma o sea, había un maletín que había y estaban todos los papeles de las casas, los terrenos que tenía mi padre. Y dice, sácalos y entrégalos a mi sobrino que estoy mandando a la casa. Y yo los saco porque es mi papá, son sus casas, son sus terrenos y todo lo demás, ¿no? Yo los saco y los entrego a sobrino. Cuando llega mi madrastra se puso furiosa. Dijo, vas a ver lo que te va a pasar y todo. Y por un tiempo ella decidió no hablarme. No decidió hablarme, o sea, porque mi padre estaba en proceso de divorcio con ella, porque había pasado muchas situaciones entre ellos y todo lo demás. Entonces yo no sabía qué hacer. Y yo simplemente lo oraba. Le decía a mamá, en la mañana le decía buenos días, mamá, porque vivíamos en la casa de mi papá.
mamá, buenos días. Y ella me decía, no me hables, no soy tu madre. No soy, no me hables. Y se quedó así por un tiempo. Un día en su iglesia, al fin de un servicio, porque no íbamos a la misma iglesia, en su iglesia un hermano le dice, hermana, tengo que hablar con usted. Yo no hablaba, yo no iba a su iglesia, no conocía a nadie de su iglesia. Ese hermano se le acerca y le dice, Dios me está diciendo que en tu casa hay un hijo con el cual tú has decidido no hablar. Dios me dice que te diga a ti, arrepiéntete y reconcíliate con ese hijo. Reconcíliate con él. Ve y reconcíliate con él. Mi madrastra regresa a casa y estaba sorprendida. Ella decía, yo no sé qué pasó. O sea, un hermano me viene a hablar de eso y era eso precisamente, o sea, nuestra situación. Yo no hice nada. Solo seguí en mi relación con Dios, simplemente le hablaba, ella no me quería contestar, no me quería hablar y todo, pues ni modo. Ella me hace sentar, me dice, yo había decidido toda mi vida no hablarte más nunca a raíz de lo que había sucedido, pero mira lo que pasó. Ella me contó que ese hermano le dijo a ella, no, no puedes, o sea, Dios me dice, reconcíliate con ese hijo. Dios me dice, reconcíliate, o sea, básicamente, hazlo, ve a casa y reconcíliate con él. O sea, literal. Me lo vino a hablar, me dijo, hoy decido, o sea, básicamente reconciliar esta relación. Y bueno, en vez de decirme, perdóname, me dice, te perdono. Y digo, amén. Gracias, mamá. Y ahí nos volvimos a hablar, ¿no? O sea, básicamente. Pero el punto es que entiendan algo en específico. O sea, cuando uno empieza a tener un pacto con el Señor, porque yo lo empecé a entender desde niño, desde niño y a mi edad adolescente es que yo entregué mi vida al Señor y yo empecé incluso el ministerio. Yo era muy joven, muy joven, pero tenía un pacto fuerte con él, con el Señor, un pacto muy fuerte. Y siempre he sido una persona de buscar un lugar para estar a solas con el Señor, incluso en mi casa familiar y todo lo demás. O sea, siempre buscaba tener un cuarto a solas. Entonces, siempre he tenido ese pacto fuerte con él, incluso antes de que él me empezara a usar a otro nivel, a otra magnitud, en otras naciones, en otros lugares. Pero el punto era que cuando uno está en esa intimidad, en ese pacto con Dios, hay cosas de las cuales Dios se encarga. O sea, no haces nada. El Señor se encarga solo. Se encarga de tus adversarios, se encarga de los que te amenazan, se encarga de los que, o sea, te buscan problemas. Él se encarga de todo, absolutamente de todo. Es sumamente importante entender esto. Entonces, pensemos en esto. Señor, quiero llegar a ese nivel de conocimiento en intimidad, porque es en ese nivel que Dios te va a revelar cosas para las naciones, que Él va a estar alineando tus pasos, Él tomará cargo de lo que es tuyo, porque Dios no lo hace con cualquiera. Él lo hace con gente de su intimidad. Dios no hacía cosas con todo el pueblo, Él lo hacía con Moisés, porque Moisés tenía un pacto tremendo con el Señor. Abraham tenía un pacto tremendo con el Señor. David tenía un pacto tremendo con el Señor. Daniel tenía un pacto especial con Dios. Y toda esa gente, porque conocían a Dios en intimidad. Así que hoy quédate con esto. Señor, quiero conocerte en intimidad. Quiero conocerte mucho más profundo de lo que conozco y sé hoy en día. De lo que conozco y sé. Semana tras semana o día, o sea, sesión tras sesión vamos a seguir viendo estos puntos, pero el punto de hoy es ver que yo necesito pasar, si conozco a Dios solamente por información y nunca he tenido interacción con Él, es decir, que nunca he tenido una comunión y comunicación con Él, al punto que nunca he escuchado claramente a Dios, es tiempo de escucharlo. Es tiempo. A los que le conocen profundamente pueden escuchar a Dios audiblemente. Incluso lo pueden o sea, todo el tiempo pueden saber. Le pregunté a Dios, hoy mismo me contesta. No, no tengo que esperar demasiado tiempo para que esto llegue a manifestación. Lo escucho claramente, claramente. Porque en ese nivel de intimidad es que Dios revela más información. Él revela secretos de su corazón. Él revela secretos de su corazón. ¿Quieres conocer los secretos del corazón de Dios? Lo que Él quiere y tiene para tu nación, para tu vida, para tu familia. Entra en esa relación íntima con el Señor. Amén. Y estaremos viendo paso a paso esas claves para poder llegar a esto. Vamos a orar. Empieza a orar en este momento y darle gracias al Señor por esta palabra, por este mensaje. Y dile, Señor, gracias por lo que tú me has dado en este momento, Señor. Quiero pasar de conocerte por información a conocerte por interacción y pasar del conocerte por interacción a conocerte por intimidad. Quiero pasar a ese nivel.
donde te puedo ver, donde te puedo conocer, donde puedo conocer y tener revelaciones profundas acerca de mi vida. Dios me ha dicho tantas cosas en esta intimidad acerca de mí, incluso del mundo. Un día yo estaba teniendo una visión acerca de la destrucción del mundo y he tenido varios sueños acerca del arrebatamiento. En esa intimidad Él te da cosas profundas. Él me ha revelado cosas acerca del ángel que me acompaña y de los ángeles que Él ha asignado. Muchas cosas cuando le pregunto acerca del ministerio, Él habla claramente. Escuché su voz audible, en múltiples ocasiones, una voz audible. Incluso para el ministerio me habló claramente una voz audible del Espíritu Santo. Pero es un nivel que Él no ha cerrado. Él no lo ha cerrado. Él quiere que todos sus hijos lleguen a ese nivel de interacción, de intimidad con Él. Él quiere que todos sus hijos e hijas lleguen a ese nivel. Él quiere ese nivel para todos, para todos. Es lo que Él quiere para todos nosotros. Que Él te diga, te voy a hablar, y lo dice, lo hace. Voy a hacer algo y Él lo hace. Él quiere llevarte a ese nivel, porque si conoces a Dios profundamente, ningún problema va a seguir siendo un problema para tu vida, porque Dios tiene cargo y cuidado de ti. Así que empieza a orar y a decirle, Señor, llévame a ese lugar secreto. Llévame a ese lugar secreto. Llévame a ese lugar de tu intimidad. Llévame a ese lugar de tu intimidad. Llévame, Señor, llévame. Llévanos, Señor, oh Dios, a través de esta serie de enseñanzas, Señor, llévanos a conocerte profundamente. Lead us to the deepest, oh God, to the deepest God, to the deepest dimension of your presence, of your knowledge, Father. Llévanos a ese nivel más profundo de conocimiento, Señor. Llévanos a ese lugar secreto, Señor. Llévanos a ese lugar profundo, Señor, de tu conocimiento. Take us to that place, Lord, to that secret place, Lord, where we can be with you and we can know you just as you know us, Father. Llévanos a ese lugar profundo donde te podemos conocer tal como eres, Señor, y donde nos podemos, oh Dios Padre, derramar en tu presencia, donde podamos conocer los secretos de tu corazón, Señor, donde podamos conocer tus secretos, Señor. Llévanos a este lugar, Señor, a ese lugar de tu intimidad, to that secret place we want to be, Father. Llévanos a ese lugar secreto, Señor, a ese lugar donde, Señor, oh Dios, te conocemos como a nosotros nos has conocido, donde tus planes para nuestras vidas ya no son un secreto, Señor. Oh Dios, ya no es un secreto, donde podemos tener revelaciones claras, escuchar tu voz con claridad, escuchar y discernir tu voz con claridad, donde incluso audiblemente podemos escucharte, donde podemos verte, Señor, y tener visiones incluso de ti, Señor. Padre, llévanos a ese nivel de conocimiento profundo, Señor, ese nivel del cual el apóstol Pablo decía, yo sé en quién he creído, yo conozco a ese Dios, yo conozco a mi Dios. Esos hombres estuvieron listos y dispuestos a entregar su vida porque te conocían tan profundamente, Señor. Llévanos a ese nivel, Señor. A ese nivel donde nuestras vidas ya no son vidas ordinarias, que nuestras vidas sean vidas extraordinarias, Señor. ¿Cómo has podido traer y llevar a ese hombre, Señor, que era, oh Dios, un pastor de ovejas, a llegar a ser ese rey David que nosotros conocemos, ese rey que ha derrotado gigantes? Porque era un hombre de tu intimidad, era un hombre que te conocía, conociéndote, ese hombre que era un niño de 17 años, incluso antes de sus 17 años, podía, Señor, derrotar a leones, despedazar a osos, Señor, a lobos, Señor, que van, Señor, oh Dios Padre, en contra de ese
de ese rebaño que él tenía. Ese hombre, ese niño adolescente de 18 años, tuvo la valentía de enfrentarse con ese Goliat, porque él conocía a su Dios. Cuando se enfrentó a Goliat, ni siquiera dice, yo he sido entrenado para hacerlo. No, cuando él estuvo delante de Saúl, lo dijo, sí lo he hecho. Pero cuando llegó frente a Saúl, dice, cuando llegó frente a Goliat, dijo, oh, en el nombre de Jehová, vengo contra ti. Tú vienes contra mí con espada, con escudo, con jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová, en el nombre, porque él conocía a su Dios. Él conocía. Esa gente que conoce a Dios hace maravillas, hace cosas tremendas. Esa gente que conoce a Dios hace hazañas. Son gente tremendas. Cuando yo empecé a conocer a ese Dios, le dije al Señor, mi vida no puede ser una vida ordinaria, es imposible. No puedo ser una persona común, no lo puedo ser, no puedo ser. Y ha sido cierto. O cuando uno llega a ese conocimiento de Dios, uno empieza a decir, no, no puede ser posible, no puede ser posible que mi vida sea ordinaria. Los que conocen a Dios profundamente, su vida es una vida extraordinaria, extraordinaria, y mi vida es un testimonio de esto. Dios me tomó de África, aquí estoy, todo lo que Él ha hecho llevándome a distintos países, la capacidad y la habilidad que me ha dado no viene de mí. Mucha gente me mira y me dice, pero ¿cómo puede ser que tú tengas tanto y hayas hecho tantas cosas en tan poco tiempo? Les digo, oh, es que el Dios que yo conozco es un Dios de lo extraordinario, es un Dios que es todopoderoso, todo lo puede. Conozco a mi Dios y no puedo ser un hombre ordinario. Pero ¿cómo insiste para estudiar tantas carreras, hacer tantas cosas? Pero es que mi Dios es un Dios que tiene una capacidad ilimitada y yo tengo su capacidad. Pero es que si yo conozco a mi Dios, mi vida es obligada a ser una vida extraordinaria. Mi vida tiene que inspirar a otros. Mi vida es una vida milagrosa. A ese nivel es que Dios nos quiere llevar. A ese nivel donde lo conocemos a Él, y en tu lugar, en tu ministerio, Dios empieza a hacer cosas extraordinarias. Él te lleva de un nivel a un nivel sumamente alto en un tiempo récord, en un tiempo breve, porque el que conoce a su Dios hará cosas extraordinarias. Entonces dile, Señor, quiero conocerte profundamente. Quiero llegar a ese punto donde te conozco y mi vida inspire, oh Dios Padre, admiración, pero para darte a ti gloria, para darte a ti honra, para darte a ti gloria. A mí me diagnosticaron una enfermedad y los médicos me decían, oh, vas a tener que tomar tratamientos por mucho tiempo y te va a ser difícil estudiar, te va a ser difícil mantenerte, o sea, estudiando. Y mi Dios me ha dicho, no, es otra cosa. Oh, los que a mí me conocen, oh, pues sobrepasan todo pronóstico médico. Yo no podía ni reflexionar delante de un examen. Cuando estaba haciendo un examen por media hora, ya no podía, mi cerebro se cansaba y no podía, tenía que entregar el examen. Pero, oh Dios, fuera de todo pronóstico de lo que los médicos dijeron y que me decían que no vas a poder estudiar mucho, no vas a poder hacer mucho, pero conociendo a mi Dios, rechacé ese pronóstico y mi Dios te llevó a hacer cosas extrañas, cosas extraordinarias, maravillas. Me llevó a un nivel súper elevado, un nivel que no podía pensar por su capacidad, lo que los médicos decían que no podía hacer. Estudié una carrera de doctorado en medicina general, 2 maestrías, 5 escuelas bíblicas, certificaciones, libros escritos en un tiempo récord, 4 idiomas dominados, más dialectos que Él me permitió conocer. O sea, la gente cuando ve dicen, pero es extraordinario. Les digo, pero hace algunos años los médicos habían puesto un diagnóstico sobre mi vida, pero mi Dios es un Dios de lo extraordinario. Es un Dios milagroso, es un Dios que hace maravillas, es un Dios tremendo, es un Dios excepcional. Así que si tú lo conoces, te lo juro, te lo prometo, es un Dios extraordinario que en ti y a través de ti hará cosas que sobrepasarán tu entendimiento.
Él te llevará a hacer esas hazañas que hizo Moisés, que hizo Abraham, que hizo David, que hicieron toda esa gente que anduvieron con él. Pero tienes que llegar a ese nivel de conocimiento de Dios y dile: Señor, voy a llegar y aquí me dispongo, Señor, y enséñame, Señor, progresivamente para que yo pueda llegar a ese nivel donde mi vida pasa de un nivel a otro nivel, Señor, y donde mi vida inspire algo a la gloria de tu nombre, Señor. Llévame a ese punto donde mi vida es un testimonio vivo de lo que tú eres capaz de hacer, Señor, de lo que tú eres capaz de hacer, de cosas tremendas que eres capaz de hacer, Señor, de cosas tremendas y maravillosas que tú eres capaz de hacer, Señor. Gracias, Señor, por llevarnos en este plan y en este, oh Dios Padre, en esta serie de enseñanzas, Señor. Equípanos, capacítanos, Señor, y más que todo, llévanos a ese lugar secreto, Señor, y que seamos hombres y mujeres de tu intimidad, Señor, oh Dios, y que a través de nosotros puedas hacer cosas tremendas que puedan bendecir todas las naciones de la tierra, Señor. Te damos gracias, honra y gloria, porque cada una de las personas conectadas y los que seguirán también estas enseñanzas, Señor, oh Dios, seguirás ministrando a sus vidas y nos llevarás a un nivel mucho más profundo de tu conocimiento, y nuestras vidas, Señor, seguramente no serán las mismas, Señor. Bendecimos tu nombre y tu majestad por lo que haces. A ti sea toda la gloria y la honra para siempre. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, hemos orado y decimos amén, amén y amén.